En la vida todos enfrentamos momentos en los que sentimos que el peso de las circunstancias nos supera, en los que los problemas se levantan, como murallas que parecen imposibles de derribar, en los que los gigantes del miedo, la duda o la necesidad nos hacen creer que nunca podremos avanzar. Pero la historia del libro de Josué nos recuerda que la verdadera victoria no depende de nuestra fuerza ni de nuestra estrategia humana, sino de la fe puesta en Dios y de la obediencia a su voz. Porque cuando Él está con nosotros, no existe muro tan alto ni enemigo tan poderoso que pueda detener su propósito en nuestra vida. Josué fue un hombre que conocía lo que era caminar en la sombra de un líder tan grande como Moisés. Sabía lo que era sentirse pequeño frente a una misión inmensa. Y sin embargo, cuando llegó el momento de asumir la responsabilidad, escuchó de Dios las palabras que marcaron su destino. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa promesa no solo fue para Josué, es también para ti, para tu vida, para tus luchas, porque tal vez hoy te sientes como él frente a un desafío demasiado grande, cargando preocupaciones, enfrentando incertidumbres, pero la voz de Dios sigue siendo la misma. Esfuérzate, sé valiente, porque no caminas solo yo, estoy contigo. Imagina Josué poniéndose en pie frente a un pueblo entero, un pueblo que había vagado durante 40 años en el desierto, que había visto milagros, pero también había vivido pruebas, derrotas y errores. Y ahora estaban a las puertas de la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a sus antepasados, una tierra abundante, pero llena de ciudades fortificadas y enemigos que parecían invencibles. ¿Cómo no sentir miedo ante un reto así? ¿Cómo no temblar al pensar en todo lo que debía enfrentar? Y sin embargo, Josué decidió creer. Decidió tomar la promesa de Dios como verdad absoluta. Decidió que su confianza no estaría en sus capacidades, sino en el poder de aquel que nunca falla. La historia de Jericó es quizá el ejemplo más claro de cómo Dios actúa cuando su pueblo confía. En las murallas eran enormes, impenetrables. Los habitantes de la ciudad confiaban en sus muros. Pero Dios le dio a Josué una instrucción que parecía absurda: marchar alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días, y al séptimo día dar 7 vueltas y gritar con todas sus fuerzas. Y en ese momento, los muros cayeron. A los ojos humanos parecía ridículo, pero a los ojos de la fe era la manifestación del poder de Dios, porque Él quería enseñarles que las batallas no se ganan con espada ni con lanza, sino con la obediencia y la confianza en su palabra. Y de la misma manera, los muros que hoy te rodean, los muros de la angustia, de la pobreza, de la soledad, de la tristeza, también pueden caer cuando decides marchar en fe, cuando día tras día confías en que Dios está obrando, aunque no lo veas, cuando perseveras en la oración, aunque parezca que nada cambia, cuando sigues adelante, aunque las fuerzas se agoten, porque llegará el momento en que con un solo grito de fe, los muros que te detenían se derrumbarán delante de ti. Josué nos enseña que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar del miedo, porque todos sentimos temor en algún momento, todos enfrentamos dudas, pero la valentía nace de saber que Dios va delante de nosotros, que su presencia nos acompaña, que sus promesas son firmes y que su palabra nunca falla. Tal vez hoy piensas que lo que enfrentas es demasiado, que los problemas económicos son más grandes que tus recursos, que la enfermedad es más fuerte que tus fuerzas, que las heridas del alma son demasiado profundas para sanar. Pero recuerda lo que Dios le dijo a Josué: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y si Dios está contigo, no importa cuán grande sea el enemigo, porque su poder siempre es mayor. Y hay algo más profundo en esta historia. En Josué no peleaba solo por sí mismo, él guiaba a un pueblo entero, lo que nos enseña que nuestra fe no es solo para nosotros, sino que puede inspirar a los demás, puede levantar a nuestra familia, puede fortalecer a los que nos rodean, porque cuando una persona decide creer de verdad, su vida se convierte en un testimonio que enciende la esperanza de muchos. Tal vez no lo notes, pero alguien a tu alrededor necesita ver tu fe. Alguien necesita ver cómo, a pesar de las luchas, tú sigues confiando. Alguien necesita escuchar de tus labios que aún en la dificultad hay esperanza. Alguien necesita tu ejemplo para levantarse. Y eso es parte del propósito que Dios tiene para ti. Josué también entendió que las victorias se sostienen con obediencia, porque después de la caída de Jericó, el pueblo enfrentó derrotas, cuando no siguieron las instrucciones de Dios, lo cual nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en obtener un triunfo, sino en permanecer en el camino de Dios, en elegir día tras día, confiar y obedecer, aunque no siempre sea fácil.
aunque a veces signifique esperar, aunque a veces signifique renunciar a lo que creemos que es mejor para aceptar lo que Dios quiere darnos. Tal vez hoy sientes que has tenido derrotas, que las cosas no han salido como esperabas, que has fallado en algún momento. Pero la historia de Josué te recuerda que aún después de la caída, Dios siempre da nuevas oportunidades, que lo importante es levantarse, aprender y volver a confiar, porque mientras camines con Él, tu historia no termina en la derrota, sino en la victoria. Y quiero que escuches esto. En tu vida también tiene una tierra prometida, un propósito que Dios diseñó para ti, un futuro lleno de esperanza. Y aunque el camino hacia esa tierra tenga obstáculos, enemigos y muros, si decides caminar en fe, si decides obedecer, si decides levantarte en valentía tarde o temprano, verás cumplidas las promesas de Dios. Por eso hoy no te rindas, aunque estés cansado, aunque tus ojos no vean todavía la victoria, aunque parezca que los muros siguen en pie, sigue marchando, sigue confiando, sigue creyendo. Porque Dios está obrando en lo invisible, preparando el momento en el que tu grito de fe derrumbará todo lo que se interpone en tu camino. Ten fe, porque la fe es el arma más poderosa que tienes. Inspírate en Dios, porque su palabra es la fuente de tu fortaleza. Y ayuda a los demás, porque cuando extiendes tu mano para levantar a alguien más, Dios levanta tu vida con más fuerza. El libro de Josué no es solo historia, es un mensaje vivo para ti. Es la voz de Dios que hoy te dice: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, donde quiera que vayas. Y si hoy decides creerlo, si hoy decides caminar en esa verdad, descubrirás que no importa cuán altos sean los muros, ni cuán fuertes sean los gigantes, porque con Dios a tu lado siempre serás más que vencedor. Y la tierra prometida que Él preparó para ti se convertirá en una realidad.